avanzar un poquito. Hoy vamos a continuar con el mismo tema, porque todo es un tema. Y quiero que pongamos ahí está. Es el mismo tema, nomás que le vamos de alguna manera agregando, añadiendo alguna palabra. Y el tema es un diagnóstico de la iglesia de hoy. Un diagnóstico de la iglesia hoy. ¿Sí? Ese es el tema. Y miren, una de las muchas cosas que a veces Dios nos permite ir entendiendo a través de los años, a través de la experiencia y del conocimiento y el entendimiento que Dios va trayendo a la vida de los santos, de las personas, de los creyentes, es ir dándonos cuenta que en la iglesia, ¿sí?, transgeneracional ha habido un retraso, ¿sí? Como lo que dijimos hace rato, o sea, esto que hemos estado hablando siempre ha estado ahí, pero Dios en este tiempo nos lo está dando a conocer o a recordar, ¿sí? Hemos estado viendo que es la iglesia, hacia dónde Dios nos quiere llevar con el entendimiento de lo que es iglesia, de lo que es casa, que iniciamos como congregación, juntando personas, pero que tenemos que ir migrando a un entendimiento, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí, ¿sí?, todos los que estamos aquí, creo que tenemos o queremos entender algo de Dios, porque si no, no estuvieran aquí. Yo eso percibo. Si tú estás aquí porque quieres saber, porque quieres conocer, que a veces a lo mejor no sabes, pero estás para saber, ¿sí? Entonces, a través del tiempo hay un retraso en cuanto al entendimiento de los asuntos eternos. Esto no es nuevo. De hecho, el apóstol Pablo lo decía siempre. Hermanos, en aquel tiempo, no ignoremos que ya en otro tiempo también padecieron de el conocimiento y el entendimiento. Entonces, ha habido un retraso precisamente en ese sentido. Ahora, Dios nos creó para vivir con rumbo y con destino. O sea, tú y yo no venimos a esta tierra únicamente porque pues nacimos y ya ni modo. No. Todos y cada uno de nosotros nacimos porque tenemos un rumbo y un destino. No solamente Dios nos dio la vida para conocer gente, ni tampoco te dio la vida Dios para solamente conocer la Biblia o para conocer personas. Fuimos creados para conocerle a Él, ¿sí? Es lo que hemos estado insistiendo. Tú y yo fuimos creados para conocerle ¿a quién? A Él. Esa es la razón de nuestras vidas y de nuestra existencia. Que hemos sido creados para conocerle a Él, ¿sí? Si conocemos todo y no conocemos y no le conocemos a Él, no hemos conocido nada, ¿sí? Porque a veces las personas creen eso. Yo ya conozco, yo ya sé, pero si no conoces el motivo y la razón por la cual tú vives, entonces no has conocido nada. Ahora, por lo contrario, si le conocemos a Él, entonces hemos conocido todo. Porque según Colosenses 1:16, nos dice que por Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, ojo, visibles e invisibles. El hecho de que tú no las veas no quiere decir que no existan. Pero aquí el apóstol Pablo dice que Él creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. ¿Sean qué? Tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, no es potestades, es potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿para qué? Para Él. Todo fue creado para Él, por medio de Él y ¿para qué? Tú y yo fuimos creados ¿para quién? Para Él. Si es que no lo sabías, te estoy dando un motivo por el cual vivir. Fuiste creado, fuimos creados para Él. Ahora, recordemos que Dios, a través de la eternidad, hizo un convenio, un acuerdo, el Padre y el Hijo, ¿sí? Hicieron un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo que hicieron el Padre y el Hijo? Que lo que no se veía, lo que era espiritual, el Hijo lo llevaría a una manifestación real y natural. Ese fue el acuerdo. Ese fue el propósito desde el principio. Dijimos hace tiempo, un Dios que ama necesita en quién depositar su amor. ¿Sí? Y el Padre y el Hijo ya existían siempre. Y el acuerdo fue, quiero que vayas y manifiestes el amor que yo tengo. ¿Sí? Y eso lo hizo a través de el Hijo. Ese fue el acuerdo, ese fue el negocio, por decirlo de alguna manera. Y Dios habló y dice la palabra que fueron creadas todas las cosas. En el principio, Dios por medio de su palabra dice que Génesis habló. Cuando dijo sea la luz y se hizo la luz. ¿Sí? Entonces, todas las cosas naturales, ¿sí?, que Dios creó son accesibles para nosotros. Ahí dice que Dios creó todas las cosas, invisibles y visibles o no visibles. Y todas esas cosas nosotros tenemos acceso. ¿Sí? Así como tenemos el acceso a estar en este lugar, que es un lugar natural, también hay lugares espirituales donde tú y yo podemos tener acceso. Es lo que les dije hace rato. Dios abre, corre la cortina, ¿sí? Es como acá, se corre la cortina y dices, wow, no sabía que había un pozo ahí, ¿no? Entonces, esas cosas que Dios creó, que son invisibles, pueden ser visibles para nosotros porque Dios nos ha dado acceso a esas cosas espirituales. El asunto es si queremos, podemos accesar a ellas. ¿Sí? Ahora, Jesús, como una persona natural y espiritual, hizo que se convirtieran las cosas espirituales en tangibles. ¿Sí? Porque Él poseía tanto naturaleza humana como naturaleza espiritual. ¿Sí? Y Él nos acercó al Padre y nos acercó a ese mundo espiritual a través del sacrificio que hizo. ¿Ok? Porque la fe, y aquí es donde interviene la fe, ¿sí? Porque la fe es el mundo que habitamos en el espíritu. La fe la puedes ver, o sea, en un sentido, ves mis lentes, tú los puedes ver la fe, no la ves, pero está ahí. ¿Sí? La fe habita en un mundo espiritual y cuando la creemos, cuando yo creo y confieso, si es de Dios, se hace visible. Jesús dijo, si crees, verás la gloria ¿de quién? De Dios. Y dice Juan el profeta, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Estoy recordando lo que hemos hablado, ¿ok? Lleno de gracia y verdad. Juan pudo ver
pero muchos no lo pudieron ver. Muchos vieron a un hijo de un carpintero. Pero Juan dijo, he ahí el Cordero. He ahí el Cordero de Dios. Y se fue revelado que quita ¿qué? ¿El qué? El pecado del mundo. Sobre esto vamos a hablar. Porque nos hace falta entender precisamente de qué nos salvó Jesús. ¿De qué nos salvó Jesús? Muchos dicen, es que me salvó del infierno. Es que me salvó de una enfermedad. Juan dijo, he ahí el Cordero que ¿qué? Que quita el pecado. ¿Sí? El pecado del mundo. Ahora, hay que reconocer también que el hombre, el ser humano, está destruyendo el mundo. ¿Sí? Todo lo que el hombre toca lo echa a perder sin Dios. ¿Sí? Todo lo que el hombre toca lo echa a perder sin Dios, sin un conocimiento y un entendimiento de propósito, porque esto tiene que ver con propósito. ¿Sí? Ahora, en esta tierra habemos muchas personas salvas. Voy a hablar rápidamente de esto. En la tierra existimos muchas personas salvas. ¿Sí? Muchas personas salvas. Y la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, las personas son salvas. Pero no han disfrutado, o no hemos disfrutado, mejor dicho, esa salvación. Porque nos hemos quedado solamente ahí, con soy salvo y ya la hice. Ya tengo mi boleto, hago lo que yo quiero, al fin que Dios ya me salvó. ¿Sí? O medio vivo, ¿sí? Porque al final de cuentas, Dios ya me salvó. Entonces, habemos muchos salvos, ¿sí? Pero lo que Dios desea es que cada uno de nosotros expresemos una medida de Cristo en la tierra. Recordemos que Él nos envió como embajadores. O sea, nacimos, fuimos enviados a la tierra con un propósito de ser representantes de lo invisible, como Jesús lo hizo con el Padre. Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas salvas en la tierra no estamos expresando la medida por la cual fuimos enviados. Así como Jesús. Jesús sí portaba la medida y expresaba la medida de Dios. ¿Sí? Su vida era una vida manifestada de gracia, ¿sí? Pero también de verdad. Dijimos hace tiempo, no podemos solamente expresar gracia sin verdad, ni solamente expresar verdad sin gracia. Tenemos que expresar ambas cosas, llena de gracia y de verdad. Porque si solamente expresamos verdad, podríamos caer en un legalismo o un extremo, donde muchos han caído. ¿Sí? Entonces es gracia y verdad. Verdad con gracia. Porque muchas veces decimos, ay, a mí me gusta decirle sus verdades. Ajá. Pero si no lo haces con gracia, caes gordo. ¿O no? A mí me ha pasado. Porque sabemos a veces esa verdad que nos van a decir. O cuando estamos mal vamos a hablarlo. Pero si no lo haces con gracia. Jesús lo manifestó en todo tiempo. Las personas se acercaban a Él. Trataban de tentarle, trataban de intimidarle, trataban de impresionarlo. Como aquel joven rico.
¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le habló con gracia y con verdad. Nicodemo, un maestro de la ley, de igual manera, le dijo, ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, mira, tú eres maestro de la ley, deberías de saberlo. Le dijo la verdad, pero se lo dijo con gracia. ¿Qué tal si alguien se acerca a nosotros y hubiera hecho lo mismo? Ay, ¿cómo crees? No te sabes eso, por favor, ya ni la riegas, ¿no? Eso no es gracia. ¿Sí? Jesús hablaba con autoridad, pero hablaba diferente a como lo hacían los escribas, porque ellos eran autoritarios. ¿Sí? Ahora, también hay que reconocer que hay personas que han alcanzado una medida de fe mayor que la nuestra. Ahí están todos de los que habla la Biblia. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Les dije que leyeran Hebreos 11. Todos esos nombres, que hay una lista, es como dicen por ahí, el salón de la fama, ¿no? Ahí vemos a Moisés, a Abraham, a Josué, a David, a Sansón, a Esther, a Rahab, la ramera, ¿sí? Todos ellos tuvieron una medida de fe mayor en sus tiempos, ¿sí? Pero aunque ellos tuvieron una medida de fe un poco grande o mayor que otros, no alcanzaron como generación a dar de alguna manera, vamos a decirlo en hebreo, no dieron el ancho como generación. Y es lo que Dios está esperando durante todo este tiempo, que haya una generación, porque hablamos de individuos, de personas, pero dijimos que esto no se trata de individualidades. Según leemos Romanos 12, 4, 8, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y no todos miembros los unos de los otros. ¿Y no todos qué? Y todos miembros, muy bien, están atentos. ¿Qué más? De manera que, teniendo que diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, da ejemplos de estas gracias y de dones, o si el del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con ¿qué? Liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, no con tristeza. O sea, Pablo nos está dando un ejemplo de todos los miembros que hay en un lugar o en una iglesia, en un cuerpo, pero cada quien hace una función. El problema es que la mayoría en los lugares solamente están funcionando uno o dos. Y el resto del cuerpo descansando. ¿Eh? Retomando fuerzas. Pero si se dan cuenta, aquí hay muchas cosas que podemos hacer. El que preside, dice ahí, ¿sí? Diligente, ¿sí? El que sirve con alegría. ¿Sí? Hay muchas cosas, porque algunos solamente enfocamos el servicio o apuntamos en lo que se ve, ¿sí? El que predica, el que enseña, o el que dirige la alabanza, como en otros lugares que hay directores de alabanza. Muchos apuntan hacia ello. Pero si nos damos cuenta, hay muchas cosas que podemos hacer como cuerpo para servir. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque necesitamos elevar un poquito más precisamente esta expectativa que Dios tiene del cuerpo y necesitamos avanzar. Ahora,
Cuando nosotros vivimos por debajo de la medida de la voluntad de Dios, Dios no es culpable. Si tú y yo vivimos por debajo de la medida de la que Dios ha hablado, de la cual debemos de vivir, Dios no es culpable. Porque según le hemos leído, Dios nos ha dado ¿qué? Todo, todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. ¿Sí? Pregunta. O la pregunta es, como dice el apóstol Juan, ¿por qué no vivimos en esa medida? Si hemos oído, y esto es la pregunta que siempre nos hacemos, bueno, oímos muchas cosas de Dios y lo que Dios ha hecho por mí o por nosotros y todo lo que Dios me ha dado, ¿por qué es que no vivo en esa medida la vida que Dios me ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué parecería que no alcanzamos a esa medida? ¿O se nos hace muy grande esa medida que Dios nos ha dado? Miren, la mayoría piensa que Dios debe de hacer cuando Dios ya hizo. ¿Sí? Porque dice, es que estoy esperando que Dios haga esto en mí. Esa es la frase que hoy he escuchado durante mucho tiempo. Ay, no, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Esa es otra frase. Y pasa el tiempo, y nunca logran ver el tiempo que Dios les está dando para resurgir o para surgir, ¿sí? Como ministro o como persona que quiere colaborar en los asuntos eternos. Es importante que nosotros anhelemos oír. Es importante que nosotros mejor dicho, vamos a usar la palabra más fuerte, hay una urgencia de que tú y yo corramos a oír, que corramos a escuchar, porque dice la palabra que la fe viene por oír. ¿Y qué vas a oír? ¿El chisme? La palabra, ¿sí? La palabra. ¿Pero cuál palabra? La de Dios, ¿sí? No la de un predicador, no la de un pastor, no la de un evangelista, la palabra de Dios, que ese es el sentido que va a traer dirección a nuestras vidas y un avance mayor de fe y de la vida del Espíritu. Porque muchos oyen, ay, es que el pastor me dijo. Sí, el pastor dijo, pero si tú oyes lo que dice el pastor de Dios, entonces está bien. Pero resulta que la parte de las congregaciones solamente quieren tomar ciertas palabras humanas, porque muchas veces decimos cosas muy humanas y dicen, esta me conviene. ¿Qué dicen por ahí? Yo voy a ese lugar, porque ahí me dejan hacer lo que yo quiera. Pregunta, ¿eso hemos dicho? Aquí eso hemos hablado. Es que es por gracia, al fin que no hay problema. Yo nunca he dicho que no hay problema. Es más, te voy a citar lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, sí, pero no todo lo que yo haga me va a hacer sentir bien o me va a ir bien. Sí. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y después dice, yo no me voy a dejar gobernar por esas cosas. Cantamos hace rato, reina en mí, ¿no? Reina en mí. Reinado tiene que ver con gobierno. ¿Sí? Y miren, a veces terminamos diciendo, cuando no entendemos algunos asuntos, cuando ya no tenemos una respuesta lógica, terminamos diciendo, es que Dios lo permitió.
Es que me pasó esto, ¿por qué Dios lo permitió? Esa es la frase más común, ¿eh? Cuando no tenemos una respuesta. ¿Y saben que eso es muy peligroso? Muy peligroso decir, por algo Dios lo permitió. ¿Qué le sucedió? Por algo Dios lo permitió. Porque eso de que por algo Dios lo permitió, sabemos que Dios tiene una voluntad permisible, es verdad. Pero lograr saber qué es lo que Dios permite y no permite es porque tienes un grado de espiritualidad muy grande. ¿Sí? Que según leo o he leído, ni siquiera hombres como Pedro se atrevían a decir, porque Dios lo permitió. Porque eso va empañando la imagen de Dios. Y entonces, Dios es tal, pero tú le pones, es que Dios lo permitió, vas empañando la imagen de Dios. Porque Dios no actúa como tú crees que actúa, sino es que Dios te haya revelado. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y si tú un día has oído esa frase, cuidado, porque no es así. Porque yo mismo lo llegué a decir. Dice mi esposo, ¿sí? Pastor, que no metamos a Dios pues en las cosas malas. Luego hay cosas que sí Dios permite, pero tenemos que estar seguros si realmente Dios lo permitió. Porque esto sí es peligroso, porque sí, de verdad, esto empaña la imagen de Dios. Porque cualquiera va a decir, no, pues es que Dios lo permitió, entonces Dios es malo. Porque si pasó algo malo para esa persona y Dios lo permitió, entonces, qué mala onda de Dios, ¿no? Sí me estoy dando a entender. Y no es así. Aunque sí haya una voluntad permisible de Dios. ¿Sí? Porque Dios sí permite que sucedan cosas. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero realmente eran asuntos que Dios sí permitió que sucedieran. Pero si no es así, que no podemos por qué decir es que es bien fácil decir eso, ¿no? Se murió, sí, porque Dios lo permitió. Digo, si tú estás en el lugar de la persona, va a decir, pues qué Dios tan mala onda es un Dios malo. ¿Sí me captan la idea? ¿Qué es la iglesia? La iglesia comienza siendo una comunidad de personas y la primer característica, y esto es importante, la primer característica que debe tener una iglesia es la claridad del pecado. O sea, una característica fundamental de la iglesia es que conoce el pecado o lo que es el pecado. ¿Sí? No los pecados, sino el pecado. Dios, dice la palabra, nos libró de la maldición de ¿qué? Fuerte. Del pecado. ¿Sí? Era una condición. ¿Sí? Hay pecado, sí, pero eso lo decimos de nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Pero Dios nos libró de la maldición del pecado. Y eso la iglesia debe de tenerlo muy, muy en claro. ¿De qué te libró Dios? ¿De qué nos libró Dios? No, es que Dios me libró, es que yo estaba, me sentía así y Dios me libró. Estaba triste y Dios trajo alegría. Tenía una gran deuda y Dios resolvió mi deuda. De eso no te libró Dios. Eso no es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. ¿Sí? Porque así como
¿Puede Dios ayudarnos a saldar una deuda? Nosotros agarramos y nos volvemos a endeudar. Pero Dios nos libró del pecado. Y dice la palabra que ya no somos más esclavos. Que querramos vivir con el yugo de esclavitud ya es asunto tuyo y mío. Pero Dios lo hizo de una vez y para siempre. ¿Sí? Necesitamos que cada uno de nosotros pueda definir, ¿sí?, precisamente lo que es el pecado y el efecto, ¿sí?, que causó precisamente el pecado en el ser humano. Acuérdense, qué tremendo fue que en el huerto Adán y Eva lo tenían todo, gobernaban en todo, eran amos y señores de toda la creación, y por causa de qué el pecado lo perdieron todo. Su condición cambió. Ellos siguieron viviendo, pero empezaron a ser esclavos. ¿De qué? Del pecado. Sí. Necesitamos migrar precisamente. Cuando digo migrar es avanzar, es cambiar hacia algo mejor todavía, ¿sí? Porque nosotros somos una comunidad. Claro, sí somos una comunidad. Pero aquí nosotros no estamos levantando ninguna bandera. Tenemos un nombre, sí, porque tenemos que tenerlo, ¿verdad? Pero no estamos enarbolando una bandera ni de un partido político, ni de una comunidad en sí. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros somos una comunidad de creyentes que han sido santificados y lavados por la sangre de Cristo. Eso sí somos. ¿Sí? Una comunidad que hemos sido santificados y lavados por la sangre de Cristo. ¿Y esa sangre nos lavó de qué? De nuestros pecados. Ahora, voy a poner un ejemplo para que podamos entender esta parte, porque a veces necesitamos de ciertos ejemplos naturales para poder acercarnos a conocer más una verdad. Todos aquí tenemos un espejo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tienen o no tienen espejos? Es decir, ay, voy a ver quién no tiene espejo. Se va a notar quién no tiene espejo. Ok. Dice la palabra que la imagen, dice, ahora vemos pues como en el espejo la imagen de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo nos vamos a ver en el espejo, ¿por qué nos vamos a ver en el espejo? Pregunto. Para decir qué bonito soy, qué bello soy, cómo me quiero. No, ¿verdad? Porque quieres ver si estás bien. ¿Sí? Y el espejo, y más si tienes un espejo de cuerpo entero, pues dices, ay, mira, voy bien desalineado, arrugado de aquí, tengo una mancha por acá. ¿Sí? No me planches. El espejo muestra las manchitas. ¿Sí? Lo sucio que puedas estar o lo desalineado que puedas estar. Y cuando tú descubres eso, dices, necesito arreglar esto, ¿no? Bueno, el pecado precisamente fue lo que causó en el ser humano, ¿sí? Esa manchita de suciedad, ¿sí? Ahora, el espejo no es el jabón, pero el espejo te dice que necesitas jabón para limpiarte. Estoy hablando en un término muy
burdo, ¿sí? Si conocemos la mancha, ¿sí? Nosotros vamos a ver qué hacer con esa mancha, ¿sí? Si te vas así a la calle y dices, ay, es más, creo que en algún momento dado nosotros hemos visto a alguien, nos ha pasado, cuando te comes y te manchas, ¿no? Y dices, ves, ay, comió mole, comió chile guajillo, ¿no? Y ese es, para que salga está difícil, ¿sí? Entonces, quiero que tengan paciencia, ¿eh? No sé, ajá, vamos para allá. Ok. Semanas atrás habíamos mencionado cómo Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel las tablas llamadas mandamientos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que hemos hablado de los mandamientos? ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo hemos estado hablando. Te digo, todo es un solo tema. Bueno, Dios le dio a Moisés unas tablas llamadas, o a Israel, los 10 mandamientos. ¿Sí? Y la mayoría hemos oído hablar, conocemos y sabemos que hubo o hay unos mandamientos que Dios escribió en unas tablas. Como iglesia le hemos llamado la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios. Ok. ¿Quiénes de aquí recuerdan así punto y letra, una por una, cada una de sus palabras que son mandamientos, sin equivocarse? Exactamente. En orden, dice medio, sí, es esta. Y desde el 1 te vas al 7, del 7 te vas al 3 y del 3 te vas al 10, ¿no? Así nos pasa a todos. Pero ya lo voy a estudiar bien. ¿Saben? Lo voy a decir, eso explica nuestras vidas. Tenemos que inquirir en conocer, incluso si es posible memorizar. Porque los mandamientos son palabras. Dios le dio a Israel 10 palabras que eran los mandamientos. ¿Saben cuántas palabras más y mandamientos hicieron el pueblo judío? 663 leyes más de 10. Digo, tengan paciencia, vamos a llegar a un lado con todo lo que estamos hablando. Dios le dio 10 palabras a Israel, que eran las tablas de la ley, los mandamientos. A Israel las tomó y hizo 663 más leyes de esas 10 palabras. En la iglesia ha pasado lo mismo. El Padre nos dio el verbo, que es la palabra, y la iglesia se ha llenado de palabras, demasiadas palabras. 663. Ahora, precisamente el desconocimiento de la ley de Dios ha provocado que nosotros vivamos una vida por debajo de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Sí? Por falta de, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel en el desierto? Que perecieron por causa de ¿qué? Porque no conocían. ¿Sí? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pregunto, ¿nos hace falta conocimiento? A nosotros sí. Y entendimiento. ¿Sí? El conocimiento abrirá el entendimiento. ¿Sí? Porque si tienes solamente entendimiento, pero ¿de qué conocimiento vas a sacar ese entendimiento?
Entonces, el primer paso es conocimiento, ¿sí? Necesitamos conocer. Y ya el Espíritu de Dios abrirá precisamente lo que Pablo ora, el entendimiento por el Espíritu. Y entonces, solo entonces, nuestras vidas serán diferentes o viviremos diferentes. Por eso decíamos que Dios, aunque dio su palabra y ha dado su palabra, ¿por qué es que la mayoría vivimos por debajo de la medida de las palabras que Dios nos ha dado? Y esto no es una crítica. Dijimos que es diagnóstico, ¿no? Necesitamos tener un diagnóstico para corregir, ¿sí? Y esto precisamente es lo que Dios está trayendo en este tiempo. Espero que en la iglesia en general. Necesitamos ajustar, ¿sí? Necesitamos nuevamente volver, ¿sí?, a oír, porque digo, estoy hablando de los mandamientos, pero ese es del antiguo pacto. Sí, es cierto. Pero algo que vamos a descubrir hoy por el Espíritu es esto. ¿Nosotros vivimos por gracia o vivimos por la ley? Fuerte, fuerte sin miedo. ¿Cómo? Por gracia. Miren, hemos creído eso. Y es verdad. Pero hay una verdad mayor. Vamos a leer Romanos. ¿Está la de Romanos ahorita? ¿Viene la de Romanos? A ver, vamos a leer Romanos 7:7, por favor. Pongamos mucha atención y espero que el Espíritu abra el entendimiento. Dijimos, hice la pregunta, ¿vivimos por la gracia o por la ley? La carta que escribió el apóstol Pablo, la escribió a los, ¿qué? ¿A los quién? A los romanos. La carta que escribió Pablo a los romanos, ¿la escribió a quién? A los romanos. Qué revelación, ¿no? Bueno, digo esto porque algunos piensan que la escribió a la iglesia de Roma. No, la escribió a los romanos que se habían convertido a Cristo. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que el miércoles les dije, lean la carta del apóstol Pablo a los romanos? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí lo leyeron? Porque lo que yo les digo es porque tenemos que leer para que podamos entender un poquito más, ¿sí? Yo les dije, lean Efesios, lean la carta de Timoteo, y el miércoles dije, lean la carta a los romanos. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos. Los romanos no eran judíos, no eran israelitas, aunque podría haber personas judías o israelitas en esa iglesia, por decirlo de alguna forma. Pero el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos y él les va a explicar acerca de la ley. Porque nosotros hemos creído que la ley de Dios se la dio solamente a Israel. ¿Sí? La ley, en algún momento dado, creímos que era para los de Israel. No, yo no soy de Israel, que la cumplan ellos, ¿no? Ahora, vamos poco a poco. Dice Pablo hablando, diciendo, ¿qué diremos pues? Es una pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera yo la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Este es un mandamiento de los 10, ¿no codiciarás? No codiciarás. De los 10 mandamientos hay una parte que dice no codiciarás. ¿Sí? Lo menciona la mujer de tu prójimo, pero codicia no tiene que ver con una mujer o un hombre. Codicia tiene que ver con muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo aquí, por mencionar esto, ¿sí?, está diciendo que él conoció el pecado por la ley. Ok. Entonces, la ley de Dios
la ley de Dios, los mandamientos, las 10 palabras, nos enseñan o apuntaban al pecado. Y esto no tiene que ver con los judíos únicamente, tiene que ver con toda la humanidad. Porque Cristo nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición del pecado. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo dice, él, el apóstol, conocedor, estudió bajo los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, dice, yo conocí el pecado por la ley. Pregunta, ¿vivimos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. Como dice ahí, no exime de la ley, sino que es más exigente todavía. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, si no entendemos esta parte, si no entendemos que la ley que le fue dada primeramente a Israel, Llamada la ley de Moisés. llamada la ley de Moisés, ¿sí? La ley es para todos, porque es la que nos enseña la condición. ¿Se acuerdan del espejo? ¿Sí? La ley nos enseña el pecado, según leemos aquí. Dice, pero yo conocí el pecado sino por la ley. O sea, si yo no hubiera conocido la ley, viviría, ¿sí?, como estaba viviendo el apóstol Pablo, ¿sí?, creyendo que hacía las obras de Dios, no las estaba haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros en algún momento nos hemos equivocado pensando que la ley es únicamente para los de Israel. Esta ley es para todos. La ley que nos enseña el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿De qué nos libró Dios? Sobre todo, la ley apuntaba a alguien que habría de lograr librarnos de la ley del pecado, que era Cristo. ¿Sí? Eso es lo que todos nosotros tenemos que tener en claro, porque si no lo tenemos en claro, entonces vamos a seguir viviendo por debajo de la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Necesitamos conocer la ley de Dios. Y más adelante dice, porque tampoco conociera yo la codicia si no fuera por la ley. ¿Sí? Los mandamientos, dice, no codiciarás, no robarás, todo lo enseñó la ley, eso era pecado. Y eso no lo conocíamos, ¿sí? O no lo conocían. Hasta que fue dada la ley, entonces todos dijeron, no, pues estoy frito. Necesito alguien que me salve. Y no había nadie que pudiera salvar al mundo. Por cuanto todos pecaron, y estábamos, ¿qué? Destituidos. ¿Se acuerdan el pacto que hizo Dios con el Hijo? ¿Sí? Vino a darle cumplimiento y a librarnos de la maldición de la ley del pecado. Entonces, lo que debemos entender es que tú y yo hemos sido librados de la esclavitud del pecado, pero que muchos de nosotros queremos seguir viviendo como esclavos del pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Díganme, por favor, porque es crucial esto. Entonces, la ley o los mandamientos no eran ni para los judíos ni para los israelitas. La ley tenía como función denunciar al pecado, ¿sí? Según leímos Romanos 7:7. ¿Y esto es para quién? Para toda la humanidad, ¿sí? Para toda la humanidad.
Debemos de tener un poquito nuestro oído, ¿sí?, para entender esta palabra, porque puede crear precisamente lo que mencionaba, por lo que ya hemos oído o que nos han enseñado, a veces equivocadamente, ¿sí? ¿Por qué es que regresamos a este punto? Porque queremos que como iglesia, como comunidad, ¿sí?, vayamos creciendo y vayamos avanzando. Recordemos que nuestra colaboración es modelar o manifestar precisamente a Dios en esta tierra, ¿sí? Así como Jesús vino a modelar la imagen del Padre, como el apóstol Pablo lo menciona en una de las cartas, que ahora somos embajadores y representantes. Para poder ser embajadores y representantes necesitamos entender esto, porque si no, entonces nunca vamos a poder lograr modelar, ¿sí? Conocer la ley nos ayudará a entender de qué nos libró Dios, ¿sí? Porque creemos, ay, es que a mí Dios me libró, es que yo era bien borracho y Dios me libró, ¿sí?, de la borrachera. Ay, es que yo era aquello y Dios me libró. Primero, entendamos que Dios nos vino a librar a través del sacrificio de Cristo del pecado. Y como consecuencia de la liberación del pecado, entonces yo entiendo que ahora soy libre, ¿sí? Y que ya no voy a estar atado a una situación que me hace de alguna manera ser esclavo, porque Dios nos libró de esa maldición. La esclavitud es una maldición, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo el Señor a la primer pareja? Maldito serás, y por causa tuya la tierra también. Dios nos libró de la maldición a través del sacrificio de Cristo. ¿Vamos bien ahí? ¿Eh? La iglesia, uno de sus fundamentos doctrinales es saber lo que la sangre de Cristo produjo en relación al pecado, ¿sí? ¿Qué fue lo que produjo la sangre de Cristo en la cruz? ¿Sí? Que fue librarnos del pecado, ¿sí? Y, como dijo, esto va a durar hasta que nos vayamos de esta tierra, ¿sí? O sea, cuando tú y yo durmamos, o nos muramos, ¿sí? ¿Está bien? Cuando nos muramos, ¿sí?, ya no va a haber necesidad de esto. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos esa necesidad de saber, de conocer, de decidir, ¿sí?, que precisamente hemos sido libres de la maldición del pecado, ¿sí? Ahora, debemos identificar cómo opera el pecado en el mundo. Dije hace rato cuando inicié que el hombre destruye todo. El hombre está terminando con la tierra, con el mundo, de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha entendido, ¿sí? No ha entendido que hay algo que nos hace libre para no seguir haciendo lo mismo de manera equivocada. Pero bueno, eso ya está escrito. Dice la palabra que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente. Por eso también dije que de tiempo en tiempo Dios recicla la tierra una generación. Y a través de los tiempos ha habido remanentes, ha habido personas que han decidido servir, colaborar, ser parte de ese pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿ok? El plan de redención es que Dios nos ha liberado de dos cosas fundamentales. No voy a ahondar mucho en doctrina, pero sí en estas dos cosas fundamentales, ¿sí?
Dios nos libró del poder del pecado y de la muerte. ¿Ok? Eso lo hizo posible la sangre y la muerte de Cristo. Yo sé que a lo mejor dirán, eso ya lo sé. Ok, ya lo sabes, ahora trata de entenderlo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es entenderlo. Y la gran mayoría de la iglesia no hemos entendido esto. Porque si ya lo hubiésemos entendido, entonces no viviríamos como vivimos. ¿Sí? No viviríamos como vivimos. Entonces, uno, el poder del pecado y de la muerte es de lo que Dios nos libró. ¿Sí? Porque éramos esclavos, estábamos presos del pecado y como consecuencia, toda alma que pecare, esta morirá, según dice Romanos. ¿Sí? Toda alma que pecare, esta morirá. Ahora, dices tú, bueno, entonces ya no nos morimos, físicamente nos vamos a morir. Nos vamos a dormir, Dios nos va a dormir un tiempo. ¿Sí? Eso todos, dice el apóstol Pablo, que no todos dormiremos, ¿verdad? Pero dice que en aquel tiempo, cuando el Señor venga por su iglesia, dice, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados o trasladados juntamente con los que durmieron antes que nosotros. ¿Sí? Resucitados. Habla de una resurrección de aquellos que murieron en Cristo. ¿Ok? 2. ¿De qué nos libró también Dios? Del poder de Satanás, que es el espíritu del mundo o del siglo que opera en el mundo. Dios nos libró del poder del pecado y de la muerte y del poder de Satanás, que es el espíritu del siglo que opera en el mundo. Ahora, si no hemos entendido el primero, no lo hemos resuelto, entonces es imposible resolver el segundo. ¿De qué nos libró Dios? Del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Recuerden lo que dijo Jesús de Lázaro cuando murió. El que cree en mí, aunque haya muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces nosotros hemos sido liberados o librados de la muerte eterna. ¿Sí? Y la otra es del poder de Satanás, que es el espíritu del siglo que opera en el mundo. ¿Sí? Cuando dice el espíritu del siglo, del mundo, no estamos hablando que anda como diablo, ¿verdad? Como lo pintan. Decía el apóstol, siempre dice que con pijama roja, no estamos hablando de eso, sino del deseo y el pensamiento, ¿sí? Que opera en el mundo sin Dios. ¿Hacia qué está dirigido el mundo que no tiene a Dios o conciencia de Dios? Hacia lo contrario, completamente, ¿sí? Entonces, esto explica, ¿sí? Por qué muchos creyentes experimentamos solamente salvación, lo que decía hace rato, ¿sí? Experimentamos solamente salvación inicial, ¿sí? Pero luego nuestras vidas siguen siendo las mismas. O sea, hay salvación, pero no experimentamos lo que Dios ha escrito que debemos de experimentar en Cristo. No vivimos, no alcanzamos esa medida porque nos quedamos solamente en esa salvación, ¿sí? Ya no inquirimos, ya no queremos oír, como les dije hace rato, ya recibí a Cristo y entonces ya la hice, y otros hasta se van, ¿sí? Ahora, si tú y yo hemos entendido o estamos entendiendo, pregunta, aún por conveniencia, ¿te convendría irte? Estoy hablando no del lugar, estoy hablando de tu condición ahora en Cristo. ¿Te conviene? ¿Nos conviene irnos de Cristo? Pregunto. No. Aún estoy hablando de manera muy natural y humana. Por conveniencia, no me conviene. Sí. ¿Qué me conviene? Estar presente, queriendo oír, puntual, atento, inquiriendo, ¿sí?
queriendo ser enseñado. Porque ¿qué tal si sí al infierno y los que no creen? Lo que dijimos el otro día, ¿no? ¿Sí? Vamos terminando ya, al menos esta parte. Ahora, según Romanos 7:7, se conoció el pecado por la ley. ¿Ok? Conocimos el pecado por la ley, porque Dios dijo esto, en esto estás tú esclavizado, es esto lo que tú no puedes salir. ¿Sí? Pero la Biblia no habla de tu pecado, sino de la fábrica del pecado. O sea, porque muchos decimos, es que yo era de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Sí? Esos son pecados. Pero Dios rompió con la fábrica de pecado para que ya no haya pecados. ¿Hablando en qué sentido? Si entendemos esto, la ley lo que señaló o acusó fue al pecado. Y Dios el Padre trajo la respuesta a ese pecado. ¿Quién fue la respuesta? Fue su Hijo. ¿Sí? Fue Cristo. Entonces, Dios destruyó la fábrica que producía pecados en el hombre. ¿Sí? Para que ya no fuéramos, ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Sí? Y no cometiéramos, ¿qué? Más pecados. ¿Sí? Pero obviamente, dice, entonces ya no, espérate. Yo no estoy diciendo que ya no has pecado ni vas a pecar. Porque esto tiene que ver con ir renovando, ¿qué? La fábrica de acá. ¿Sí? Dijimos que si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir también. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con esto, ¿ok? Por ahí, ¿puedes leer Gálatas 3:24, ponerla? Ya estamos terminando, ¿ok? Ok, entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? Ayo. Ahorita les voy a decir qué significa ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Con esto podemos entender esta parte. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. ¿Sí? La ley fue la que nos condujo el transporte, decía el otro, ¿cómo me dijiste? Le pregunté, el ayo viene siendo como un cuidador, una niñera, ¿no? Una niñera, o sea, entonces la ley fue la que nos llevó a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ni la ley ni la gracia están en contra, ¿sí? Sino que de alguna manera se complementa, ¿sí? Porque fuimos justificados por la fe y por la gracia, pero fue la ley la que nos llevó precisamente a entender esta situación en nuestras vidas, nuestra condición. Fue la ley la que nos enseñó esto. ¿Me permite leer esta versión? ¿Sí? Dice, así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Exactamente. Nuestra guía, fue nuestro guía roji, nuestro mapa, ¿sí? Para conducirnos, ¿qué dice ahí? A Cristo, ¿sí? O sea, yo tuve que primero conocer la ley para que yo pudiera llegar a ¿qué? A Cristo, ¿sí? O sea, la ley nos, en pocas palabras, hizo que entendiéramos que necesitábamos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Pues Cristo, ¿sí? Cristo. Aprender de la ley nos deposita en la verdadera vida de Cristo, ¿sí? Que es lo que acaba de leer Adriana. La iglesia, para que sea iglesia y nos reunamos,
El nivel de pureza y santidad debe de hacerse visible ante la ley de Dios conocida como corazón. O sea, dice la palabra, y pondré mi ley en vuestros corazones. Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y pondré mi ley en vuestros corazones. Y nadie enseñará a uno a otro, sino que tú mismo dirás, ya conozco, ¿sí? Ya conozco, ¿sí? Conozco mi condición. Eso es lo que el Señor decía, o dice, mejor dicho, ¿sí? Ahora, dice la palabra que sin santidad nadie puede acercarse al Padre, ¿sí? ¿Quién nos hizo justos? Cristo, ¿sí? Dios nos hizo justo, purificando ¿qué? Nuestro corazón, ¿sí? El no conocimiento de esta ley, ¿sí?, hace que tengamos muchos agujeros. El no conocimiento, el no saber la ley o los 10 mandamientos hace que nuestras vidas tengan como agujeros. Por eso no, decía, por eso no vivimos la vida que debemos de vivir. Porque ahorita recibes, ¿sí?, pero, dice la palabra, va como en saco roto, ¿no? Porque primero tenemos que arreglar una cosa importante, ¿sí? Acá. Tenemos que arreglar el corazón. Pero no digo arreglar de que tú lo arregles, sino que Dios cambie nuestro corazón. Porque dice que de él mana la vida, porque de ahí es donde entran y salen todas las cosas, mejor dicho, ¿sí? Porque del corazón, dice, sale todo lo bueno o todo lo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita el hombre? Un cambio de corazón. Y no estoy hablando de este que bombea sangre, sino la parte interna de nosotros, ¿sí? La parte interior de nuestras vidas. Entonces, si hay agujeros, no hay libertad en nuestras vidas, ¿sí? Se trata de la libertad de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan del tema general de todo el año? La libertad gloriosa de los hijos, ¿sí? Entonces, se trata de la libertad de los hijos y toda la creación está sujeta a la libertad gloriosa. Y si no se experimenta la verdad o la verdadera libertad de los hijos, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Sí? Y si nosotros no vivimos en esa libertad, no va a suceder no va a venir la otra parte, que es muy importante. Si yo tengo libertad, si yo vivo en libertad, ¿sí?, en la libertad gloriosa de Jesucristo o la libertad gloriosa que Dios nos da, va a venir una consecuencia de vivir esa libertad. Ahorita la mayoría de nosotros, la iglesia, no está viviendo la libertad gloriosa de Cristo porque nos hace falta mayor entendimiento, ¿sí?, de las cosas eternas. Entonces, en la medida en que yo conozca o llegue a esa libertad, va a venir, hay una consecuencia de vivir en la libertad gloriosa de los hijos, ¿sí? ¿Saben cuál es la consecuencia? La consecuencia es autoridad espiritual. ¿Por qué no tenemos autoridad espiritual? Porque no vivimos en la libertad gloriosa del Hijo. Porque solamente la autoridad viene como parte de la libertad que tenemos en Cristo. Y somos efectivos. Pregunta, ¿un esclavo es libre? Obviamente no, porque es esclavo, ¿sí? Entonces, si nosotros vivimos en esa libertad, hace rato hablaba de tener agujeros en nuestras vidas. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué sentimos que no damos la medida, ¿no? Que como que está muy alto esto para mí, como que no es para mí, creo que no es para mí, es para algunos, no es para todos.
pero necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y entender precisamente que Cristo nos libró del pecado. Y si yo ya soy libre del pecado, entonces soy libre de la muerte y de la esclavitud. Y ya no voy a seguir en pos del espíritu de Satanás, que es el mundo, ¿sí? Como que decía, ¿sí? Lo que decía hace rato. Ya no voy a, porque Dios ya me hizo libre, ya no estoy atado a esa condición, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a entender y empiezo a experimentar esa libertad, digo, ¿qué persona que es libre quisiera estar encerrado o volver a ser esclavo? ¿Qué ha experimentado la libertad? Probablemente podemos poner el ejemplo de los que viven en el reclusorio, pero acuérdense que ellos viven sin Cristo y no saben precisamente, viven engañados. Dicen, los sacaron hoy, los liberaron y en un mes ya están de nuevo, porque siguen el espíritu del Satanás, de lo que hablé hace rato, el espíritu que opera en el mundo, ¿sí? Y la palabra dice que nosotros no somos del mundo, ¿sí? Entonces, si no somos del mundo, no vamos en pos del espíritu del mundo, que es todo lo que apuntaba hacia el pecado, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a experimentar esa libertad, y miren que la empezaremos a experimentar, va a venir efectividad, ¿sí? Autoridad espiritual. Porque hay una canción que canta, yo no sé, es un español, donde él empieza a decirle a Dios, Señor, ¿dónde están tus grandes proezas? Marcos Vidal, ¿sí? ¿Dónde está tu poder? Cuando hiciste caer fuego del cielo, cuando derribaste las murallas de Jericó, ¿dónde está tu poder? Y empieza como a reprocharle a Dios que no está actuando como actuaba antes, que él ha cambiado. Y Dios le responde, ¿dónde están estos hombres como David? ¿Dónde están los jóvenes como Daniel, que sin importar sus vidas siguieron creyendo? ¿Dónde están? ¿Sí? Y lo digo solamente como reflexión, porque a veces decimos, bueno, Dios, ¿por qué Dios ya ahora no hace milagros? ¿Dios es un Dios que hace milagros o no? ¿Por qué no hay milagros como los hubo? Porque no estamos caminando en la libertad gloriosa con la que caminó Cristo. Porque Cristo no estuvo atado a nadie más que al Padre, ¿sí? Y todo tiempo oía la voz del Espíritu de Dios, no la del espíritu del mundo, ¿sí? Entonces, él caminaba y el Padre decía, a este sánalo, a este levántalo, a este esto, o sea, porque todo el tiempo estaba atento, porque caminaba en la libertad, no lo ataba a nada, aunque sus amigos le decían, como por ejemplo el amigo Lázaro, ¿no? Él supo, ¿y qué hizo? Él se fue más lejos, ¿sí? Y hasta después de 2 días, 3 días regresó, porque él no estaba atado y comprometido a alguien terrenal, estaba comprometido con la voluntad de el Padre. Entonces, si no caminamos en esa autoridad, en esa libertad, no tendremos la autoridad, aunque la tengamos. O sea, nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Jesús dijo, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, ¿sí? He aquí os doy autoridad. Pero para ejercer esa autoridad necesitamos ser personas libres. Porque entonces nuestra oración será eficaz. Nuestros dones serán eficaces. De lo contrario, no seremos eficaces. Si no hay autoridad, no hay oración efectiva, no hay adoración efectiva, no hay don efectivo, no hay ministerio efectivo, ¿sí?
Entonces, ¿qué necesitamos? Caminar en la libertad del Hijo para que venga la autoridad. Y esa autoridad es para ser efectivo. Es para ser efectivos. Por eso, nuestra vida no es efectiva. No somos efectivos porque a veces seguimos persiguiendo las cadenas y queremos nuevamente ser dependientes del pecado. ¿Saben por qué es importante saber esto? Para que no nos frustremos. Por eso muchos se van de las congregaciones. O por eso muchos se aburren. Porque necesitamos entender esto. Yo sé que a veces el poder estar sentado 1 hora o más de 1 hora no es fácil. O estar atento. Pero yo te aseguro, de verdad, yo te aseguro en el Señor, que si tú y yo entendemos por el Espíritu y le pedimos a Dios que nos ayude a entender esto, yo te aseguro que nuestras vidas cambian y que no vamos a estar sujetos a nadie más que a Dios. Y que cuando digan vamos a tener una reunión, tú vengas, porque sabes que te conviene. Pero algunos en la iglesia piensan que me hacen el favor o le hacen el favor al pastor o al predicador o al quien está dirigiendo la asamblea. No me hacen ningún favor a mí. El favor no lo hacemos nosotros mismos. ¿Sí? Y yo conozco gente que se ha ido, que porque en este lugar no hacen esto, pero allá en este, así hacen aquello, y se van a ese lugar y después no hacen lo que pensaban y se van, y tu vida, se pasaron la vida Es que no hay avance. de lugar en lugar. ¿Sí? Por uno mismo no hay avance, sí. Entonces dicen, uno mismo está frenando años y años y no hay avance, pero uno no ve los demás porque es de uno. No es que no viene del bus y hace el avance ahí lo tenemos, todo lo que nos dice la palabra, sino que llegamos nosotros para que lo pensamos y nosotros ese entendimiento y ese crecimiento. Pero busquemos lugares donde Cristo sea manifestado, enseñado y predicado. No donde te hagan sentir únicamente bonito, aunque él puede implicar eso también. ¿Sí? No donde te hagan sentir que eres Juan Camaney como en algunos lugares. ¿Sí? Porque eso solamente es emoción. Y la emoción se va. ¿Sí? La emoción se pasa. Dice la palabra, lo que permanece es la palabra. Y ustedes deben de buscar, si no es aquí en otro lugar, que se les predique la palabra, pero la palabra de verdad. La palabra que está escrita en el libro llamado la Biblia. ¿Sí? Entonces la ley vino a ser el espejo para darnos cuenta que estábamos sucios y necesitábamos a un Salvador. La ley nos salva porque somos salvos por la gracia. La ley no nos salva porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero la ley es el espejo que nos dice que está siendo real esto en nuestras vidas. Hablamos de la salvación. ¿Sí? Ahora, tarea, rompamos el espejo de nuestras almas. ¿Sí? ¿Perdón, el espejo de qué? Rompamos el espejo de nuestras almas, porque nuestra alma debe parecerse a algo cuya ley fue cumplida en Cristo. ¿Sí? Cuando digo alma, sí sabemos cómo opera nuestra alma. ¿Sí? En nuestra alma, para aquellos que quieran recordar, están nuestras emociones, está nuestra voluntad. ¿Sí?
y están nuestros sentimientos, nuestra mente, pensamientos, ¿sí? Si rompemos, cuando digo rompamos nuestra alma, es dejemos que quien nos gobierne no sean ni nuestros pensamientos, no sean ni nuestras emociones, Las decisiones, la voluntad. sí. Dilo fuerte porque La voluntad sí. La voluntad que propia. De las emociones. que no nos gobierne nuestra voluntad propia. Que dilo completo para que pueda entender. Sí. A eso me refiero. Pregunta: ¿será fácil? Respuesta: para nada. Para nada es fácil. Por eso dije, no sé si lo mencioné hoy o qué día lo dije, que la palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino. Y esto es para valientes. Sí. Es para valientes. Sí. Es para valientes. No es para los cobardes. Pero te voy a animar diciendo por último esta palabra que le dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Fuerte. De poder y dominio. De poder y dominio. ¿Sí? Así que tienes y tenemos todo lo necesario para conquistar, para vencer, para gobernar. Hasta aquí le voy a dar, es la introducción nada más. ¿Sí? Y yo sé que el tiempo pasa, pero no quise terminar antes esta parte porque quiero que quedara en claro bien esto. Sé que tendrán por ahí preguntas. Por favor, escríbanlas. ¿Sí? Y el miércoles, con tiempo, las checamos. ¿Sí? Porque yo sé que esto va a abrir a veces en nosotros por el conocimiento, a veces, o las improntas. ¿Sí? Cuando digo improntas es lo primero que tú oíste del Evangelio, y si lo que oíste del Evangelio no es conforme al diseño, entonces empiezan ciertas situaciones de pensamiento. ¿Sí? Porque dicen, no, pero es que a mí me enseñaron esto, entonces aquí o allá, ¿no? O sea, esas improntas es muy importante atenderlas. ¿Sí? Pero todo lo que hemos hablado pueden corroborarlo con lo que hemos estado leyendo, ¿sí? Leyendo, ¿sí? Sobre todo esta situación de que la ley es para todos, ¿sí? Para todos. Porque esa nos enseña la condición en la que vivimos o en la que estamos sin Dios. Y eso no solamente es para los judíos, sino para todos. ¿Sí? Por eso cuando notificamos es importante decirles esta parte de que todos somos pecadores. ¿Sí? Porque dicen, ah, pero yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no esto, lo otro. La Biblia dice que hay un pecado que mora en nosotros, que tiene que ser destruido, derribado por la gracia del sacrificio de Cristo.